Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 20 de mayo de 2025. A mí me parece que el gobierno hace todo lo que puede para que no hablemos de corrupción. Y ahora veremos cómo está tratando desesperadamente de establecer cortinas de humo para distraer la atención. Pero no tenemos más remedio que empezar contándoles, en mi opinión, en mi humilde opinión, que uno de los acontecimientos informativos más destacados del día, esperado, eso sí, pero hoy ya consumado, confirmado, es la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, de citar como investigada, es decir, de imputar, para utilizar la palabra que todos entendemos, a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que en calidad de investigada tendrá que comparecer en el juzgado el día 29 de este mismo mes, el 29 de mayo. El juez sospecha que ha podido cometer delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias en relación a la contratación de Jessica Rodríguez, ya saben, la sobrina de Ábalos. Ya saben que la palabra sobrina es un eufemismo, pero en fin, ya como nos entendemos, ¿para qué voy a ser más explícito? Bueno, pues eso es lo que entiende, que ella intervino en la contratación de Jessica Rodríguez en las empresas públicas, en dos empresas públicas. Bueno, una de ellas, Adif, ella era presidente de Adif, de ahí viene la imputación. Bueno, esta decisión tiene, yo creo que dos rasgos que hay que subrayar, porque me parece que aportan valor a la noticia. El primero de ellos, que el juez Ismael Moreno, el juez titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, adopta esta diligencia a instancias del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que está investigando la trama Ábalos. Por tanto, creo que eso le da valor. O sea, es el Tribunal Supremo diciendo: yo tengo información y de acuerdo a la información que yo tengo te traslado a ti, Audiencia Nacional, para que consideres lo que yo creo que debes hacer, que es imputarla, y es lo que hace Ismael Moreno. Este es el primer dato. Y el segundo dato es que también esa imputación tenía, como ya sabíamos, el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Y por lo tanto, pues aquí estamos ante un asunto que no sé qué recorrido tendrá, pero que desde luego al gobierno pues no le hace ninguna ilusión que estemos comentando a estas horas en los medios de comunicación. En el auto de imputación, el juez Ismael Moreno dice que en vista de la documentación aportada por el Tribunal Supremo, resulta que Pardo de Vera habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de doña Jessica Rodríguez por la empresa Ineco. Bueno, esta es la primera cuestión. El gobierno no lo ha querido valorar y es muy curioso porque saben ustedes que si hay un ministro locuaz, que cada vez que ve un micrófono pues no rehúye el capote y entra siempre, pues en fin, de una manera directa, es Óscar López. Antes, hace tiempo, era Óscar Puente, pero desde que Óscar López es ministro le quitó ese título y ahora el ministro locuaz, el ministro verborreico del gobierno es Óscar López. Pero hoy, fíjense, se conoce esta noticia, le piden que valore esta noticia y él hace una espantada muy curiosa. Ministro, ¿qué le parece la imputación de Pardo de Vera? ¿Qué le parece? Hostia, os ha atendido, estaba en el acto. Dos canutazos al día ya hecho, ya ha atendido, Gracias. Bueno, ya es la primera vez, perdón, que debo decir que ya he hablado demasiado, que ya no quiere seguir hablando. Insisto que, hombre, todo tiene una primera vez, pero esta es la primera vez que se lo oigo decir a Óscar López. Bueno, y luego hay una segunda noticia que también se inscribe en el capítulo tenebroso de la corrupción. Y es que hoy hemos sabido, a través de una información del diario El Mundo, que según un informe de asuntos internos de la Policía Nacional, cito la fuente, porque no es, en fin, el típico rumor o bulo de la fachosfera, el expresidente del Parlamento Canario, que está presuntamente, hay que decir siempre presuntamente implicado, en una trama de favorecimiento del narcotráfico en Tenerife. Entonces, lo que dice el informe de asuntos internos. Bien. ¿Quién es este señor? Este señor que se apellida Matos. Pues este señor es una de las personas que se consolidó como baluarte en la campaña de Pedro Sánchez para hacerse con la secretaria general del partido, de tal manera que en el año 2017, que es cuando Pedro Sánchez estaba optando a hacerse con la secretaria general, lideró una plataforma de apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez, que naturalmente luego triunfó, y por lo tanto es una persona que es muy cercana a él y también a las personas, digamos, más sanchistas de todo lo que es el archipiélago canario. Por eso tiene cierta importancia también añadida que conozcamos
tenemos este detalle. ¿Y qué dice el informe de la Policía de Asuntos Internos de la Policía Nacional? Pues nos lo resume Luis Colom. Según un informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, un famoso capo tinerfeño, Mohamed Darbá, mantuvo una reunión el pasado 29 de enero con Matos para que éste pudiera interferir en la delegación del gobierno en Canarias y así lograr que la policía dejara de intervenir en plantas de cannabis que estaban en su posesión. La conversación recogida en el informe y que ha publicado el diario El Mundo muestra un tono de mucha confianza entre el narcotraficante y el socialista. Darbá le explica que tiene una guerra entre manos, a lo que Matos le contesta que las únicas guerras que me interesan son en las que se pueden ganar dinero. En dicha conversación, Matos nombra al delegado gubernamental Anselmo Pestana y a su subdelegado Jesús Javier Plata, donde afirma tener mucha confianza con ellos y le asegura que podrán resolver esto cuanto antes. Precisamente hace unos minutos, la propia delegación del gobierno ha informado que se desvinculan totalmente de esta presunta trama de corrupción y muestran su apoyo a la Policía Nacional. Bueno, mientras tanto Gustavo Matos ha hecho declaraciones, ha dicho que naturalmente la información es absolutamente incorrecta, que va a emprender acciones legales y que además le ha contado su versión de los hechos al secretario de organización del PSOE, que es Santos Cerdán, y que ha obtenido el respaldo, el apoyo de Santos Cerdán. He estado en contacto desde anoche con mi secretario de organización federal, que fue el primero que me llamó, con el señor Santos Cerdán. He hablado ayer por la noche. Tengo el respaldo de mi secretario de organización federal, con el que hablé anoche. Le conté los hechos tal como los he contado hoy. Bueno, el problema es que Santos Cerdán en este momento no sé si está muy en condiciones de dar apoyo, está más en condiciones de recibir apoyo, porque saben ustedes que desde hace ya bastantes días estamos sobrevolando la noticia de que hay un informe de la UCO que está a punto de salir y que va a colocar, según las filtraciones periodísticas, a Santos Cerdán contra las cuerdas, en una situación muy apurada. Es verdad que el informe de la UCO no termina de salir y la verdad es que yo ya estoy un poco mosqueado por el hecho de que se hable tanto de un informe que no llega a aflorar a la superficie, pero cada día me cuentan que es inminente el hecho de que lo conozcamos. Según Miguel Ángel Pérez, a finales de esta semana o como muy tarde a principios de la semana próxima. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que los agentes de la UCO entregarán de forma inminente su informe sobre Santos Cerdán al magistrado que investiga la trama Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente. La remisión del informe al instructor posiblemente se produzca esta misma semana o la siguiente. Posteriormente, el magistrado tendría que iniciar los trámites para la imputación del diputado socialista, solicitando al Congreso el correspondiente suplicatorio. Las mismas fuentes consultadas afirman que el informe de la UCO, siguiendo las directrices del Supremo, se centrará en las comunicaciones intervenidas a la trama Koldo con Santos Cerdán. A pesar de las especulaciones, la Guardia Civil no puede incluir en su informe una investigación sobre su patrimonio, ya que todavía no está imputado oficialmente. El informe de la UCO está únicamente relacionado con el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Santos Cerdán a cambio de adjudicaciones de obra, algo que ya denunció en sede judicial el empresario Víctor de Aldama. No obstante, el informe se centrará principalmente en Santos Cerdán, dejando a un lado para informes futuros a otros aforados. Bueno, como ven ustedes, Santos Cerdán no está, en condiciones de dar mucho apoyo al señor Matos o a quien sea, sino de recibirlo. Y naturalmente esto es lo que los medios de comunicación preguntan a los líderes socialistas cada vez que salen a la palestra y se enfrentan a algún, alguna rueda de prensa o algún canudazo que se dice en el argot profesional. Hoy ha sido Pachi López, el portavoz parlamentario del Partido Socialista, y le han preguntado precisamente por este informe de Santos Cerdán y sobre el apoyo que el partido y el Grupo Parlamentario Socialista le dan a Santos Cerdán. Contestación del señor López. Nosotros lo que respaldamos siempre es aquellos que se sienten indefensos ante tanto juicio de telediario, ante tantas portadas de medios de comunicación señalándoles sin ninguna prueba, ante todo aquel que sufre el acoso, la cacería, como digo, de esta ultraderecha. Tengo que decir que en gran parte tiene razón, o por lo menos a mí humildemente me parece que tiene razón. Y entiendo perfectamente lo que dice, porque vuelvo a repetir que estamos todos, empezando por este programa y por todos los medios de comunicación, hablando, es verdad que utilizando fuentes fiables, pero de un informe que no se conoce todavía. Y por lo tanto sí que se produce esa indefensión de la que habla el señor López. Otra cosa distinta es que el señor López le quiere atribuir la autoría del informe o la intencionalidad de dañar a Santos Cerdán a la derecha, pero no solo a la derecha política,
Porque hoy el discurso que se ha alargado el portavoz parlamentario del Partido Socialista es verdaderamente ya monumental. Desgrana quiénes son los componentes fundamentales de la extrema derecha, de la maquinaria perfectamente organizada y orquestada para desprestigiar no solo a Santos Cerdán, sino a cualquier dirigente político de la izquierda de nuestro país. Y ahí está, la derecha económica poniendo el dinero que se necesite para echar a Pedro Sánchez. Y ahí está la derecha mediática propagando todos los bulos, todas las mentiras y todo el fango que haga falta para inundarlo todo de basura. Y ahí está la derecha judicial abriendo causas y procedimientos absolutamente increíbles en cualquier Estado de Derecho. Y ahí está la derecha política yéndose al extremismo ultra más radical para extender la teoría de que en este país nada funciona, que vivimos en el caos, que España se hunde y que este gobierno no vale para nada. O sea, para que ustedes lo entiendan, que lo han entendido perfectamente porque se ha explicado con toda claridad. Ahí están los banqueros, ahí están los periodistas, ahí están también los políticos y ahí están los, en fin, todos los que tengan algo que decir en esa especie de conglomerado de la extrema derecha. Bueno, esto es lo que dice Patxi López y es lo que dice también el gobierno. Porque es muy curioso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hoy es martes, si ha habido Consejo de Ministros, le han preguntado a Pilar Alegría por los famosos WhatsApps que tanto nos ocuparon durante la semana pasada, los que cruzaron el señor Sánchez y el señor Ábalos. Bien, entonces es muy curioso porque saben ustedes que ha habido informaciones, lo comentábamos ayer, en medios de comunicación, por ejemplo en El País, donde se relataba, citando fuentes del gobierno, que hubo un intento de chantaje por parte de algunas de las personas de la trama de Ábalos al gobierno. Y entonces, en vista de esas operaciones, de estas informaciones, hoy los periodistas que estaban en la rueda de prensa le preguntaban a Pilar Alegría, oiga, bueno, ahora van a escuchar ustedes la pregunta, ¿ustedes reconocen que ha habido intentos de chantaje? Porque si ha habido intentos de chantaje, la filtración procede de Ábalos, no procede ni de la UCO, ni de los tribunales, ni de la derecha política, ni de los banqueros, ni de los periodistas. Pero la respuesta de Pilar Alegría es la misma que la de Patxi López. Todo es una maniobra orquestada por la derecha maléfica de nuestro país. Quería saber si algún implicado de la trama Koldo ha chantajeado o ha intentado chantajear a este gobierno con la información que estaba en sus manos. Mire, a estas alturas lo único que tenemos, claro y tenemos conocimiento es que hay una campaña de acoso y derribo a este gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha en este país. Y para percutir además en esa campaña de acoso y derribo han llegado hasta utilizar unos mensajes filtrados que atentan directamente a la intimidad y también al secreto de las comunicaciones. Pero filtrados por Ábalos, o por gente cercana a Ábalos, dígalo todo. Bueno, en fin, no me quiero extender porque si no, no tendré tiempo para contarles el resto de las noticias destacadas del día. Llevamos 14 minutos hablando de corrupción, que es lo que el gobierno no quiere. El gobierno quiere que hablemos de otras cosas y de hecho está tratando de colocar en el candelero asuntos que distraigan la atención del mundo de la corrupción. ¿Y cuál es el asunto elegido por el gobierno? Israel. Hoy hemos sabido que el grupo parlamentario del Partido Socialista va a apoyar la admisión a trámite de una proposición de ley presentada por Sumar para el embargo de armas en Israel. Aquí ha visto el gobierno una operación o una ocasión pintiparada para decir, bueno, pues hablemos de Israel y así no hablaremos de otras cosas. Y efectivamente, ¿de qué ha hablado más que de otra cosa hoy la portavoz del gobierno en el Consejo de Ministros? En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de Israel y del embargo de armas. De lo que se trata en este caso es de declarar el embargo a aquellos estados que están siendo perseguidos por genocidio o por crímenes de lesa humanidad por un tribunal internacional, como es el caso de Israel por la Corte Penal Internacional. Pero ¿no habíamos quedado que el gobierno decía que no había que decretar este tipo de leyes de embargo de armas porque ya había criterios suficientes para que no sucediera la compra de armas a Israel? Esto es lo que el gobierno había dicho. Lo había dicho con todas las letras. Y es más, el portavoz parlamentario del Partido Socialista no lo desmiente. De acuerdo, sí, es verdad, lo hemos dicho, pero hemos cambiado de opinión. Tampoco está ante ninguna novedad. Hay veces que el criterio del gobierno no es favorable a una cosa, porque efectivamente ya estamos
en esta ocasión porque ya cree que hay controles suficientes que evitan que haya este tipo de comercio, pero nosotros, el grupo parlamentario, también empuja porque a veces lo que abunda no daña, ¿verdad? Y como lo que abunda no daña, no solo hay que tomar decisiones en España, en el Parlamento español, sino también en Europa. Y eso es lo que hoy ha anunciado el ministro de Exteriores, el señor Álvarez. Como el tiempo de las palabras ha terminado, el tiempo de las declaraciones, el tiempo de las peticiones, llevamos ya demasiados meses. Ha llegado ya la hora de las acciones. Y así lo voy a decir en la mesa del Consejo de Asuntos Exteriores. La Unión Europea tiene que actuar. Bueno, ¿y la oposición cómo se lo toma? Pues tanto a la derecha como a la izquierda se lo toma, hombre, de distinta manera. Alberto Núñez Feijóo, el jefe del Partido Popular, pues ha intentado, ridiculizar un poco al presidente del Gobierno por el hecho de que el presidente del Gobierno ayer o desde ayer, hablando de Israel, pidiera que le expulsaran de Eurovisión. Y se ha permitido esta reflexión en voz alta. Eurovisión es el nuevo Franco del Gobierno. Ojalá fuese una broma y no se hubiesen montado un festival de escándalos. En mi opinión, la primera preocupación del señor Sánchez no es quién cante en Eurovisión, sino quién cante en su partido. Le han preguntado a la ministra portavoz sobre estas declaraciones concretas que acaban de oír. Respuesta de Pilar Alegría. Escuchar al señor Feijóo esta misma mañana hacer chistes malos propios del Club de la Comedia dan muestra de la talla política y humanitaria del señor Feijóo. Poca broma con estas cosas. Bueno, eso es lo que dice Pilar Alegría, pero quien propuso que expulsaran a Israel de Eurovisión fue el presidente del Gobierno. Es más, hoy le han preguntado a la propia Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si además de expulsarlos de Eurovisión habría que hacer lo que se hizo con Rusia después de la invasión de Ucrania, que es expulsarlo también de las competiciones deportivas. Acabamos de venir prácticamente de participar en unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos y es verdad que Rusia no participaba. Si este debate también para la participación o no, en este caso de Israel, llega al ámbito deportivo, España, con el resto de los países socios y comunitarios, estaremos también dispuestos a participar en ese debate bajo esa misma premisa de la no existencia de esos dobles estándares. O sea que, si lo estoy entendiendo bien, España es partidaria de que Israel tampoco tenga cabida en las competiciones deportivas. No sé si este debate tendrá recorrido a partir de ahora o no, pero me parece que lo ha iniciado con toda consciencia la portavoz del Gobierno. Bueno, por lo tanto, ya vemos cómo reacciona la derecha, es decir, la oposición de la bancada de la derecha del hemiciclo. Y la de la izquierda, parte, Podemos, porque Sumar está en el Gobierno, pues escuchen a Yone Belarra. Vamos a exigir explicaciones. Queremos saber por qué, si ha sido posible cancelar un contrato de 6 millones de euros para balas para la Guardia Civil con el Estado genocida y terrorista de Israel, no se han cancelado el resto de contratos que España tiene firmados con empresas filiales israelíes desde que comenzó el genocidio. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tenido también noticia de estas declaraciones de Yone Belarra y ha querido puntualizar ante los medios de comunicación este extremo. España no compra armas a Israel, lo hemos dicho muchas veces. Otra cosa es que pueda haber productos concretos que tengan una licencia o tecnología israelí, pero no tiene nada que ver. ¿Y con estos productos se renuncia entonces? Y con estos productos, pues si son productos que son absolutamente imprescindibles para la seguridad de nuestros militares, habría que verlo en cada momento. Bueno, yo creo, pero esto es una intuición personal, que Podemos no se va a quedar tranquilo con esta respuesta de Margarita Robles. Y por lo tanto ese debate que quiere impulsar en el Congreso de los Diputados Podemos, pues seguro que arrojará momentos parlamentarios bastante encendidos. Y hay otro asunto directamente relacionado que también va a traer cola, porque es que Belarra no se ha conformado con pedir la comparecencia de Marlaska para que informe a propósito de los contratos que España ha suscrito con Israel. Es que también ha anunciado que exigirá al Gobierno que no se comprometa a ningún incremento del gasto militar. Podemos va a traer al Congreso de los Diputados una iniciativa para exigir al Gobierno de España que no se comprometa a ningún aumento del gasto militar en la próxima cumbre de la OTAN del 21 de junio en La Haya. Pensamos que eso es lo que responde a la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo, que ha sido siempre un país de paz, un país que no solo ha anhelado la paz, sino que siempre ha militado en la paz. Este es un asunto muy peligroso para el Gobierno. No sé qué modalidad utilizará Podemos para llevar ese debate al Parlamento,
Pero si ese debate va a devenir después en algún tipo de votación, den por hecho que el Gobierno pierde la votación, salvo que quiera contar con los votos del Partido Popular, que es el único grupo parlamentario que le puede apoyar. Aquí hay dos certezas. La primera es que efectivamente en la cumbre de La Haya de junio a España se le va a pedir que llegue al 5%, o por lo menos cerca del 5%. Esa es la primera certeza. Y la segunda certeza que yo tengo desde que he escuchado la respuesta de la ministra portavoz del Gobierno es que el Gobierno no dice que no, pero no dice que no bajo ningún concepto. Escuchen y saquen su propia conclusión. ¿España estaría realmente dispuesta a llegar a un 5%? ¿Esto es algo planteable para España que se podría asumir sin recortes? Saben que estamos empezando ahora la negociación y España, por tanto, hablará cuando le corresponda. Simplemente si el 5% que plantea ya directamente Rute le parece un escenario asumible a corto plazo o realizable, si tienen alguna opinión sobre eso. Si se plantea una nueva cifra, como hemos podido escuchar, tiene que haber, desde luego, un estudio previo y mucha negociación. O sea, que no dice que no. Bueno, hoy es martes, es 20 de mayo de 2025 y ahora lo que nos compete es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La candidata de Antonio Garamendi, Ángela de Miguel, se hace con la victoria y ya es presidenta de la CEPIME. Se ha impuesto por 30 votos de ventaja a Gerardo Cuerva y será la primera mujer en dirigir durante los próximos 4 años la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Y hoy entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería, una herramienta con la que el Gobierno prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos 3 años, pero que ha despertado un gran rechazo por los posibles riesgos que entraña para colectivos como los solicitantes de asilo o la infancia. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo ha presentado como una ambiciosa reforma después de 13 años y bajo una perspectiva de defensa de los derechos humanos. El objetivo es claro: reforzar una migración regular y segura, aclarar las vías de llegada y residencia en España, eliminar burocracia innecesaria, garantizar los derechos de las personas migrantes, pero también sus deberes, aprovechar su talento y favorecer su integración en nuestra sociedad. Hoy no culmina un proceso, continúa un compromiso. El Gobierno ha cambiado completamente de postura respecto a la iniciativa legislativa popular que busca regularizar a 500.000 de inmigrantes. Ahora, según informa El País, se está trabajando para que la propuesta prospere. El objetivo sería proteger a quienes podrían verse afectados si no se aprueba. Incluso ya habría iniciado negociaciones con Podemos sobre el borrador de la ILP. Leticia Vaquero. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya sufrió en 2005 las reticencias a su masiva regularización de más de 550.000 inmigrantes. La Comisión Europea lo vio como un evidente riesgo de efecto llamada y hace un año, cuando el 9 de abril se aprobó por mayoría absoluta la iniciativa legislativa popular promovida por 900 organizaciones sociales para regularizar a 500.000 irregulares, el PSOE dejó claro por qué no debía prosperar. De cada uno de los estados de la Unión Europea no permite una regularización generalizada. Lo decía Luc-André Diouf y su partido es el que ahora ha cambiado de opinión. Por ello le han preguntado a la ministra portavoz Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros. Saben que además es un debate que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados y es verdad que ahora mismo se está reactivando. Oiga, yo lo único que le puedo decir es que bienvenido sea este debate. Ahí estaría una de las claves, en enfocar la regularización no como una idea proveniente de Moncloa, sino de la voluntad popular en el Congreso, gracias a ONGs, organizaciones y a la Iglesia Católica. Así lo podrían justificar ante Bruselas. Pero sobre el cambio de opinión, según fuentes socialistas en diversos medios, el nuevo reglamento de extranjería que hoy entra en vigor, aunque agiliza procedimientos, hará que miles de inmigrantes se queden en el limbo, ya que a partir de ahora se impedirá que el tiempo que los solicitantes de asilo pasan en España, esperando una respuesta a su solicitud, pueda usarse para, en caso de no conseguirlo, solicitar el permiso de residencia por arraigo. Ahí está la desprotección que ha sido denunciada por Cáritas, CEAR y otras ONGs ante el Tribunal Supremo. Con la ILP se recogería a muchos de los que se quedarán fuera de la protección del nuevo reglamento y se silenciarían voces que reclaman mano de obra en diferentes sectores. Han pasado ya más de 3 semanas desde que el gran apagón dejó sin suministro eléctrico a buena parte de España, aunque la mayoría de los especialistas coinciden en que el elevado peso de las energías renovables en ese momento fue un factor clave. El Ejecutivo continúa investigando lo ocurrido. Tras dejar atrás la hipótesis inicial de un posible ciberataque, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha señalado en Onda Cero que la causa del fallo habría sido una sobretensión. Lo que estamos percibiendo y avanzamos en el comité es que una red muy mallada provoca
en casos de baja demanda, problemas de sobretensión. Y precisamente le avanzo que sí, estamos ahora mismo, el comité está priorizando esa variable, la sobretensión, dentro de los análisis que estamos haciendo ahora. La lógica nos lleva a sepamos las causas y cuando sepamos las causas tendremos las responsabilidades. Por otra parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha arremetido contra el Ejecutivo tras la retirada de una lona con un mensaje crítico hacia Pedro Sánchez colocada frente al Parlamento, según ha informado Europa Press. La diputada ha tildado esta acción de abuso de poder y ha acusado al Gobierno de utilizar las instituciones con fines partidistas. El cartel instalado el lunes por la organización Hazte Oír mostraba una imagen del presidente del Gobierno junto al calificativo corrupto. Millán además ha aprovechado su comparecencia para defender la libertad de prensa frente a la propuesta de vetar algunos medios en el Congreso. Estamos ante un gobierno corrupto, dispuesto a aplastar derechos y libertades con tal de permanecer en el poder. Y las libertades ni la prosperidad de los españoles están a salvo mientras Sánchez y toda esta banda que detenta el poder desde la Moncloa, compuesta por Ábalos, Koldo, Begoña, Aldama y el Hermanísimo, sigan en el poder. Y ojo, porque los presuntos casos de corrupción relacionados con el presidente Sánchez ha provocado una inesperada muestra de respaldo. Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ha salido en defensa del presidente. En declaraciones para la radio, Otegi ha denunciado que existe una campaña organizada desde varios frentes para intentar derrocar a Sánchez. Pedro Sánchez ha demostrado una cosa, es que es muy resiliente, ¿no? Es decir, creo que yo no lo conozco, pero por lo que intuyo es una persona en la que se crece frente a las dificultades, ¿no? Y aquí lo que sí es cierto es que hay una operación por tierra, mar y aire para derribar este gobierno. Cuando algunos nos dicen, ustedes tienen una especial querencia por sostener este gobierno, no, nosotros tenemos una especial querencia, primero, porque no venga la extrema derecha, y segundo, porque se sostenga una ventana de oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Y uno comprueba que el acoso al que está siendo sometido este gobierno, pues es un acoso que significa que hay muchos sectores en el Estado que tienen mucho interés en que ese gobierno decaiga. Más cosas. Continúa la problemática en el aeropuerto de Barajas. Hoy el presidente de AENA, Maurici Lucena, ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, una reunión con carácter de urgencia con el fin de resolver el grave y delicado problema de las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El alcalde ha aceptado la propuesta de reunión lanzada por el presidente, sin embargo, ha insistido en que el encuentro no puede producirse sin un censo detallado de las personas afectadas. Además, Almeida vuelve a pedir la colaboración de los ministerios para abordar la situación. Tiene que estar también representantes del Ministerio del Interior, porque también hay una cuestión de seguridad en el aeropuerto de Barajas en estos momentos. Ha habido, si no me equivoco, una limpiadora que ha presentado una denuncia. Y entendemos que tiene que estar el Ministerio de Inmigración, porque es obvio que ahí no hay solo personas que están empadronadas en Madrid, que también hay extranjeros que han llegado a Barajas, extranjeros en situación ilegal posiblemente, o extranjeros que están pendientes de una solicitud de asilo. Es tan difícil de verdad pedir una reunión y venir con el censo y venir con los ministerios, pues eso es lo que nosotros le pedimos al presidente de AENA. Y Sumar tiene previsto solicitar que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparezcan ante la Comisión de Investigación sobre el caso Dana, que se pone en marcha este miércoles con su constitución en el Congreso y que, según lo previsto, estaría presidida por el PSOE. La diputada de Compromís, Águeda Amico, ha anunciado este martes en rueda de prensa en el Congreso que asumirá el papel de portavoz de Sumar en dicha comisión. Sobre la presidencia no tenemos todavía un acuerdo cerrado, sí que hemos hablado de que pueda ser una presidencia ocupada por un miembro del Partido Socialista. Compromís y el grupo parlamentario no tenemos problema en esta cuestión, porque nosotras lo que queremos es tener la posibilidad y poner todo el esfuerzo en saber qué pasó, en que vengan todas las personas responsables, en tener respuestas y en reparar el daño a las víctimas y a todas las personas que todavía están sufriendo los efectos de la Dana. Por último, fuera de nuestras fronteras, más presión entre Gaza e Israel. El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, ha dicho en declaraciones a la BBC que 14.000 bebés podrían morir en las próximas 48 horas si no se desbloquea inmediatamente la distribución de ayuda humanitaria que entra desde el lunes a la franja. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.